Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, espero que esté todo avanzando de manera significativa. Pocos días ya para ver el estreno, ya ha hablado Mourinho ahí en el Chiringuito, no es algo que probablemente nos haga mucha ilusión escuchar a Mourinho en el Chiringuito porque bueno, hemos metido mucho palo a este programa y es algo que a veces no se puede explicar, decir cómo el Madrid hace este tipo de cosas, pero bueno, al final son cosas con las que ya hemos estado conviviendo mucho tiempo y el presidente lo maneja de esa manera y muy poco podemos hacer nosotros al respecto. Solo de la entrevista de Mourinho quiero repasar algo que me parece sumamente interesante. También vamos a ver algo del salario de Rodri en el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver el palo que le metió Bernardo Silva a Rodri y también algo que se está hablando que había una mala relación entre Bernardo y el futbolista hoy del Barça, Rodrigo Hernández, y una reflexión bastante importante. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para poder descubrirlo juntos porque se viene video cargadito, así que arrancamos. Muchachos, y para empezar aquí está lo que les comentaba al respecto de Rodrigo y el Fútbol Club Barcelona. He estado averiguando y al parecer esta es la nuevo tema salarial que tiene el Fútbol Club Barcelona en cuanto a sus futbolistas o los futbolistas de la actual plantilla, y es que bueno, básicamente si se fijan bien, Rodri igualaría a Lamine Yamal en total de 31.250.000, lo que nos estaban vendiendo. Y bueno, ya va. Antes de explicarles algo, esto supuestamente lo saca una página que se llama Apology, que supuestamente, he estado averiguando, va bastante acertada con el tema de los salarios, ¿no? Esto es lo que se dice por ahí, pero nos dijeron que este hombre iba a terminar cobrando 7 o 8 millones y miren lo que le ha terminado costando al Barça. A ver, aquí hay que tener algo en cuenta, chicos, y es que esto hubiera sido así si hubiera ido al Madrid, al Barça o al Hilal de Arabia, ¿no? El Rodri va a terminar teniendo un salario importantísimo. Sé que hay mucha gente que intenta vendernos el cuento de no, este vino por amor al club. Y bueno, ahí está aparentemente cobrando igual que el que más cobraba en el Fútbol Club Barcelona, solamente para los que nos intenten engañar, porque repito, en el Madrid probablemente también hubiera ganado un salario muy alto que lo hubiera puesto entre los mejores pagados de la plantilla. Yo creo que eso no se lo puede discutir absolutamente nadie. Y repito, coloco esto porque he estado averiguando y la página esta que supuestamente lo coloca es Apology, que ciertamente estos salarios no se manejan públicamente con exactitud. Lo que he estado viendo es que es una página que sí tira muy cerca de lo que es la realidad, o no sé, para mí eso es algo bastante claro. Vamos a colocarles este clip que es de anoche del Chiringuito y me pareció sumamente interesante. Suéltala. ¿Quién ha ido al Madrid también procedente del City? Bernardo. Digamos que Bernardo y Rodri no tenían la mejor relación. No tienen feeling. Bueno, hay una imagen. Como no tenían, pero espera, no tenían, ¿qué significa esto? No tenían feeling. Que no tienen feeling. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido un desgaste en los años juntos en el City, y a mí lo que me cuentan es que Bernardo, cuando supo que había opciones de que Rodri fuera al Madrid, pues él torció el gesto. Tuvieron un encontronazo. A ver, creo que esta información, mira que a este hombre, pese a ser del Barça, le tengo en un lugar diferente con respecto a la mayoría de los personajes que trabajan aquí. Creo que es una persona de lo más serio que hay ahí. Y lo que está hablando, pues no me parece ni siquiera descabellado, teniendo en cuenta, mira, es que repasen lo que pasó recientemente en el Mundial cuando Bernardo con su Portugal se enfrentó a la España de Rodri. Miren la imagen que dejó ese partido, ¿no? Y hemos visto otras tantas cosas que nos hablan de que hay una probabilidad de que este hombre tenga un mal compañerismo. Y mira, aquí hay algo que me parece muy interesante que les voy a mostrar, muchachos. Y aquí está, que decía esto: ¿cómo puedes tener mala relación con este padre de familia? Cada día más convencido que con Rodri nos hemos librado de un idiota histórico. Y mira, bueno, es que verdad, ¿cómo te vas a llevar con un tipo como Bernardo Silva, que la realidad es que da la sensación de ser un tipo absolutamente maravilloso, ¿no? De todos modos, lo iremos viendo. Y hablando de Bernardo y muy en la línea de lo que estamos hablando, hoy ha sido presentado, muy entre comillas, los actos de presentaciones de esta temporada han cambiado. El Madrid ha hecho las cosas diferentes, los ha presentado de manera individual, actos muy cerrados, y esta es la entrevista o las declaraciones que da Bernardo en la televisión del club. Me parece que va muy en la línea de lo que venimos hablando hace un momento. Muy feliz cuando vienes aquí y cuando estás en esta sala con el presidente también, te enseñan todos los trofeos. Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero sientes en persona y
y muy feliz de poder jugar en este club. Desde pequeño, cuando todavía no sabes si vas a ser jugador o no, tú sueñas jugar en un club como el Real Madrid y entonces poder estar aquí, poder ahora jugar por este club, intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito, estoy de verdad muy, muy feliz. Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club. Hola madridistas, Bernardo aquí, muy feliz de estar con vosotros, de poder en breve jugar en el Bernabéu también y conoceros y bueno, a trabajar para ganar, para seguir ganando títulos, que es lo que este club está acostumbrado, y a la Madrid. Bueno, ha estado absolutamente maravilloso, más allá de las cosas que hemos escuchado, de estar orgulloso, de feliz, contento y ansioso por debutar. Uno se queda fácilmente con el ver las 15 Champions y entender lo que es este club. No es para cualquiera, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debería a nosotros llamar la atención sobre todo, y mucha gente ya lo está asociando a que ha ido directamente a tirarle ese puyazo al señor Rodrigo Hernández, y es una realidad que jugar en el Real Madrid no es para todo el mundo. De hecho, ayer en la entrevista Mourinho decía algo como no, Rodri tuvo dudas y yo también tuve, y eso me generó dudas a mí. Todo el que tenga dudas de venir al Real Madrid no merece vestir esta camiseta, o algo así estuvo diciendo, y me parece maravilloso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que realmente le ha tirado esto a Rodrigo o sencillamente ha quedado allí? Chicos, aquí está lo de José Mourinho, que tenía ganas de escuchar a Mourinho hablar del caso Negreira. No ha profundizado mucho, pero creo que ha sido contundente, muy contundente. ¿Qué opina del caso Negreira? Cuando yo estaba aquí, yo olía algo. Por cierto, han sacado este GIF de Mourinho de cuando yo estaba aquí me olía algo, y lo han borrado de Twitter. No ha tardado prácticamente nada, porque lo que ha ocurrido, Mourinho ha señalado directamente. Ahí ya salió la gente, no, que cuando te comiste el 5-0, que por cierto, en el 5-0, la mitad de la primera parte, Víctor Valdés sale a defender un balón a Cristiano Ronaldo, le termina derribando, perdón. En ese momento el Barça hubiera jugado prácticamente una hora con un hombre menos, y además porque era la segunda tarjeta amarilla, creo, para Víctor Valdés, o era expulsión directamente, y el Barça hubiera jugado todo ese partido ganando 2-0 con un penalti a favor del Madrid y una hora por delante con 10 jugadores. Pero son cositas que los negreiros evidentemente nunca van a reconocer. Y muchachos, para cerrar esto de François Gallardo, y es que me parece sencillamente maravilloso. No me acordaba que este hombre estaba vivo todavía. Mira, me han hecho una pregunta y me han preguntado si es brasileiro. Sí. Yo he visto cosas peores por muchas renovaciones, ampliaciones de contrato. Uy, Ahora sí. Yo no confiaría en que siguiera Vinicius Junior. Bomba. No me digas eso. Ahora sí. Me cago en la puta. Me acabo de comprar la camiseta, tío. Ya, y yo con 70 camisetas de Vinicius ordenadas para vender. No me diga usted eso a mí, ¿eh? Tú, tío. ¿Cuánto porcentaje darías a que Vinicius sale rumbo a Inglaterra? 100%. Opa. ¡Pum! No hay discusión. Vaya bomba. Pero, ¿100% fin boom o 100% con posibilidad de ir cayendo? Fin boom, y si no, desmiéntemelo. Hostia. Acabamos de tener en el espacio la exclusiva del verano. No, y la pregunta es, ¿la llegada luego de Vinicius sería rubia? Yo estoy viendo mucha risa, pero aquí como esto pase, François se corona, ¿eh? Donde esto pase, nuestro espacio, gracias a François, pasará la historia, ¿eh? Puede ser que pueda que venga el rubio, o puede ser que venga otro rubio. ¿Cómo otro rubio? Ahí va. Oh, el extremo izquierdo a ver. El extremo izquierdo este holandés. Que la gente está muy perdida aquí. Carlos, cuando decía lo de que venía otro rubio, hablaba de
Erling Braut Haaland. Pero tú acabas de decir que podría venir otro rubio. Otro, ¿eh? ¿El holandés? No. ¿De qué otro rubio estamos hablando, François? Pues no sé si es rubio castaño claro, pero yo creo Bueno, sería está. Harry Kane. Ah, bueno. ¿Al Madrid? Sí. Y La te digo- dupla, y te- la dupla, uf. Statham, la dupla quería con Mbappé, Harry Kane. A ver, muchachos, ¿qué decir de François Gallardo? No, yo no recuerdo que, mira, normalmente se dicen la gente de la prensa, bueno, tiran tantas y tantas que en algún momento pegarán una, no, pero yo creo que lo de Gallardo le he visto acertar, no recuerdo haberle que haya acertado alguna, ¿no? Y bueno, en este caso se ha tirado esta de que más allá de la renovación hay una probabilidad de que Vinicius salga del Real Madrid este mismo verano, es decir, en 11 días aproximadamente que quedan de mercado, y que el Madrid vaya a lanzarse por Harry Kane. Estamos hablando de que un club de Inglaterra va a sacar a uno de los futbolistas más difíciles de sacar de un club y que después con ese dinero el Madrid vaya a sacar a uno de los probablemente 5 mejores futbolistas del mundo. O sea, me parece, y que con contrato en vigor y que creo que ha renovado recientemente también es increíble, ¿verdad? Lo que hay que ver diariamente en este tipo de cosas, porque sencillamente se lo han inventado ya, y él dice que hay 100% de probabilidades de que Vinicius salga en estos 11 días a Inglaterra. Yo, la verdad, mira, es que el fútbol es una locura, pero yo a esto le doy 99% de probabilidades de que no pase. O sea, sinceramente, me parece una tomadura de pelo, una más de toda esta gente que vienen durante muchísimo tiempo engañando a la pobre gente, ¿no? De todos modos, ustedes pueden saber, que me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto de todo esto. Y por supuesto, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.